Muy buenas, estimados oyentes del canal literario G. Hoy pretendo hacer, si es posible, una lectura de este señor, Eurípides, Ifigenia en Áulide. El hecho es que antes de eso voy a leer un breve fragmento de Ifigenia en Táuride, de una investigación de Robert Grace en los mitos griegos, en el apartado 116. Dice así: a por ello. Todavía perseguido por las erinias, que no habían hecho caso de las palabras elocuentes de Atenea, Orestes fue desesperado a Delfos, donde se tendió en el suelo del templo y amenazó con quitarse la vida si Apolo no lo salvaba de sus azotes. En respuesta, la Pitia le ordenó que se embarcara para el Bósforo y navegara hacia el norte a través del Mar Negro. Sus infortunios no terminarían hasta que se apoderase de una antigua imagen de la madera de Artemis, adorada en el templo del Quersoneso táurico, y la llevara a Atenas, o según dicen algunos, Argólide. Ahora bien, el rey de los taurios era el rápido Toante, hijo de Dionisio y Ariadna, y padre de Hipsípila, y sus súbditos, llamados taurios porque Osiris en una ocasión unció toros, tauroi, y aró su tierra, eran de origen escita. Sigue viviendo de la rapiña como en la época de Toante, y siempre que uno de sus guerreros hace un prisionero, lo decapita. Lleva la cabeza a su casa y allí la empala en una alta estaca colocada sobre la chimenea, para que su familia pueda vivir bajo la protección del difunto. Además, todo marinero que ha naufragado o ha sido arrojado a su puerto por el vendaval es sacrificado públicamente a Artemis Tauria. Después de realizar ciertos ritos preparatorios, lo derriban en un garrote y clavan su cabeza cortada a una cruz, después de lo cual entierran el cadáver o lo arrojan al mar desde un precipicio coronado por el templo de Artemis. Pero si cae en sus manos un extranjero principesco, lo mata con una espada la sacerdotisa virgen de la diosa y arroja su cadáver al fuego sagrado, proveniente de Tártaro, que arde en el recinto divino. Sin embargo, algunos dicen que la sacerdotisa, aunque inspecciona los ritos y realiza la ilustración preliminar y corta el pelo de la víctima, no lo mata personalmente. La antigua imagen de la diosa, la que Orestes tenía la orden de apoderarse, había caído del cielo. Este templo está sostenido por grandes columnas y se sube a él por 40 escalones. Su altar, de mármol blanco, está constantemente manchado de sangre. Artemis Tauria tiene varios títulos griegos, entre ellos Artemis Tauropolus o Taurópola, Artemis Dictina, Artemis Ortia, Toantea y Hécate, y para los latinos Istribia. Ahora bien, Ifigenia, que se libró de ser sacrificada en Áulide, gracias a Artemis, que la envolvió en una nube y la llevó al Kernet. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Llegamos a lo que les decía. Vamos a tomar este texto de Robert Grace como introducción para saber más o menos qué fue lo que sucedió antes. Acá nos está diciendo: Ifigenia se libró de ser sacrificada en Áulide, gracias a Artemis, que la envolvió en una nube y la llevó al Quersoneso táurico, donde inmediatamente la nombró suma sacerdotisa y le concedió el derecho exclusivo de manejar la imagen sagrada. Los taurios se dirigían a ella en adelante llamándola Artemis, Hécate u Orsiloca. Ifigenia aborrecía los sacrificios humanos, pero obedecía piadosamente a la diosa. Orestes y Pilades no sabían nada de esto, según creyendo que Ifigenia había muerto sacrificada en Áulide. Sin embargo, se apresuraron a ir al país de los taurios y en una embarcación de 50 remeros. Al llegar anclaron la embarcación, guardada por sus remeros, mientras ellos se ocultaban en una cueva marina. Su propósito era acercarse al templo del anochecer, pero les sorprendieron antes unos pastores crédulos, que tomándolos por los discursos o alguna otra pareja de inmortales, se postraron ante ellos y los adoraron. En ese momento Orestes se enloqueció una vez más y comenzó a mugir como un ternero y a ladrar como un perro. Confundió a un rebaño de terneros con las erinias y salió corriendo de la cueva, espada en mano, para matarlos.
Los pastores, desilusionados, dominaron a los dos amigos, quienes por orden de Toante fueron conducidos al templo para ser sacrificados inmediatamente. Durante los ritos preliminares, Orestes conversó con Ifigenia. Pronto descubrieron alegremente su identidad mutua y cuando se enteró de la naturaleza de su misión, Ifigenia comenzó a levantar la imagen para que él se la llevara. Pero Toante se presentó de pronto, impaciente por la lentitud con que se realizaba el sacrificio, y la ingeniosa Ifigenia simuló que estaba apaciguando la imagen. Explicó a Toante que la diosa había apartado su mirada de la víctima que él había enviado, pues uno de ellos era matricida y el otro su cómplice, por lo que ninguno de los dos servía para el sacrificio. Debía enviarlo justamente con la imagen que habían mancillado con su presencia, para que se limpiasen en el mar, y ofrecer a la diosa un sacrificio de corderitos a la luz del anochecer. Entretanto, Toante debía purificar el templo con una antorcha, cubrirse la cabeza cuando salieran los extranjeros y ordenar que todo quedase en sus casas para evitar la contaminación. Toante, completamente engañado, permaneció un rato admirando por tanta sagacidad y luego comenzó a purificar su templo. Ifigenia, Orestes, Pílades se apresuraron a llevar la imagen a la costa a la luz de las antorchas, pero en vez de bañarla en el mar, la introdujeron en la embarcación. Los servidores del templo Taurio que habían ido con ellos sospecharon la traición y ofrecieron resistencia. Fueron dominados tras una dura lucha y después de remeros de Orestes se alejaron con la embarcación, pero se desencadenó de pronto un vendaval que los llevó de vuelta a la costa. Todos habrían perecido si Poseidón no hubiera calmado el mar a instancias de Atenea. Con un viento favorable llegaron a la isla Esminitos. Allí vivían Crises, el sacerdote de Apolo, y su nieto del mismo nombre, cuya madre Criseida propuso que los fugitivos fueran entregados a Toante. Pues aunque algunos sostienen que Atenea visitó a Toante, quien preparaba una flota para salir en persecución de los fugitivos, le engatusó con tan buen éxito que inclusive consintió en repatriar a las esclavas griegas de Ifigenia. Lo que sí es cierto es que llevó Esmintos con intenciones siniestras. Luego Crises el viejo, enterado de la identidad de sus huéspedes, reveló a Crises el joven que no era, como Criseida había pretendido siempre, hijo de Apolo, sino de Agamenón, y por lo tanto hermanastro de Orestes y Ifigenia. Al saber eso, Crises y Orestes se unieron contra Toante, a quien consiguieron matar, y Orestes, apoderándose de la imagen, navegó felizmente hasta Micenas, donde las erinias abandonaron por fin su persecución. Pero algunos dicen que una tormenta llevó a Orestes a Rodas, donde, de acuerdo con el oráculo eliano, colocó la imagen en una muralla de la ciudad. Otros dicen que como el Ática era el territorio al que Apolo había ordenado que llevasen la imagen, Atenea le visitó en Esmintos y le señaló como destino la ciudad fronteriza de Braurón. Debía alojarla allí en un templo de Artemis, Taurópola, y aplacarla con sangre extraída de la garganta de un hombre. Designó a Ifigenia sacerdotisa de ese templo, en el que estaba destinada a terminar su vida pacíficamente. Recibiría, entre otras cosas, las ropas de las mujeres ricas que morían de sobreparto. Según esta versión, el barco llegó por fin al puerto de Braurón, donde Ifigenia depositó la imagen y luego, mientras se construía el templo, fue con Orestes a Delfos, encontró a Electra en el templo y la llevó de vuelta a Atenas para que se casasen con Pílades. La que se hace pasar por la auténtica imagen de madera de Artemis Tauria puede ser vista todavía en Braurón. Algunos dicen, no obstante, que no es sino una copia y que la original se apoderó Jerjes durante su desdichada expedición contra Grecia y la llevó a Susa. Añaden que más tarde la regaló el rey Seleuco de Siria a los laodiceos, quienes la adoran hasta el presente. Otros, que se resisten a atribuir el dicho de que Jerjes, dicen que Orestes mismos, en el viaje de regreso a la patria desde el Quersoneso Taurio, fue llevado por una tormenta a la región ahora llamada Seleucia, donde dejó la imagen. Y que los nativos cambiaron el nombre de Monte Melantio, donde por fin se curó de su locura, por el monte Amanón, que quiere decir no loco.
en su memoria. Por los lidios, que tienen su templo de Artemis a Neitis, pretenden también poseer la imagen, y lo mismo los habitantes de la comana Capadocia, cuya ciudad se dice que tomó su nombre de las trenzas Comai, que en señal de luto depositó allí Orestes cuando llevó los ritos de Artemis de Európola a Capadocia. Otros más dicen que Orestes ocultó la imagen en una gavilla de leña y la llevó a la Aricia italiana, donde murió y fue enterrado, siendo trasladados sus huesos más tarde a Roma, y que la imagen fue enviada a Arcia, a Esparta, porque la crueldad de su rito desagradaba a los romanos, y la colocaron en el templo de Artemis erguida. Pero los espartanos alegan que la imagen les pertenece desde mucho tiempo antes de la fundación de Roma, y que Oreste la llevó cuando llegó a ser rey y la ocultó en Saucedal. Dicen que durante siglos se olvidó su paradero hasta que un día Astrábaco y Alopeco, dos príncipes de la casa real, entraron en el Sausal y Causal enloquecieron a la vista la tétrica imagen que mantenían erguidas las ramas de un sauce enroscados a su alrededor, y de que su nombre Oritia y Ligodesma. Tan pronto como llevaron la imagen a Esparta, se produjo una pendencia siniestra entre los devotos rivales de Artemis, que hacían sacrificios conjuntamente en su altar. Muchos de ellos fueron muertos en el templo mismo y los restantes murieron apestados poco después. Cuando un oráculo aconsejó a los espartanos que propiciaran a la imagen espantada del altar con sangre humana, echaron suertes para elegir la víctima y sacrificaron. Y esta ceremonia se repitió anualmente hasta que el rey Licurgo, que aborrecía los sacrificios humanos, lo prohibió y ordenó que en cambio se azotase a unos niños en el altar hasta que el lugar oliera fuertemente a sangre. Los niños espartanos compiten ahora una vez al año para ver quién puede soportar más golpes. La sacerdotisa de Artemis se halla presente sosteniendo la imagen que, aunque pequeña y liviana, adquirió tal apetencia de sangre en la época en que los taurios le ofrecían sacrificios humanos, que inclusive ahora, si los azotadores lo hacen suavemente porque el niño es de cuna noble o excepcionalmente bello, se hace casi demasiado pesada para que la sacerdotisa la sostenga, y ésta increpa a los azotadores diciéndoles: más fuerte, hasta que no pueda soportar el peso. Poca fe se debe dar a la fábula de que Helena y Menelao fueron en busca de Orestes, y que cuando llegaron a la región de los Taurios, poco después de haber muerto él, ambos fueron sacrificados a la diosa por Ifigenia. El anhelo de los mitógrafos de ocultar ciertas tradiciones bárbaras se pone claramente de manifiesto en esta fábula y sus variantes. Entre los elementos suprimidos se halla la manera en que Artemis se venga de Agamenón por el asesinato de Ifigenia, y la manera en que Eax también se venga de Agamenón por el asesinato de su hermano Palamedes. Originalmente el mito parece haber sido más o menos el siguiente. Los jefes compañeros de Agamenón incitaron a este a ejecutar a su hija Ifigenia por hechicería cuando la expedición griega contra Troya quedó detenida por los vientos contrarios en Áulide. Artemis, a quien Ifigenia había servido como sacerdotisa, hizo que Agamenón le pagara esa ofrenda y ayudó a Egisto a suplantarle y asesinarlo en su regreso. También por inspiración suya, Eax se ofreció a llevar a Orestes en un viaje al territorio ganado al río Escamandro, y así le ayudó a escapar de las Erinias, pues Atenea le protegía allí. En lugar de eso, Eax lo dejó en Braurón, donde Orestes fue aclamado como el Formacos anual, víctima propiciatoria de la culpabilidad del pueblo, y le degolló la virgen sacerdotisa de Artemis. Eax en realidad le contó a Electra la verdad cuando se encontraron en Delfos, que Orestes había sido sacrificado por Ifigenia, que parece haber sido un título de Artemis. A los griegos patriarcales de una época posterior les debió desagradar ese mito, una versión del cual que hacía a Menelao y no a Orestes el objeto de la venganza de Artemis. Ha sido conservada por Focio. Disculpaban a Agamenón del asesinato y a Artemis de oponerse a la voluntad de Zeus, diciendo que ella sin duda salvó a Ifigenia y se la llevó para que actuara como sacerdotisa de los sacrificios, no en Breurón, sino entre los salvajes taurios, por cuyos actos se hacían responsables, y aseguraban que no mató a Orestes ni a ninguna víctima griega,
sino que al contrario, le ayudó a llevar la imagen tauria a Grecia por orden de Apolo. Esta fábula, destinada a salvar las apariencias, influida por el mito de la expedición de Jasón al Mar Negro en la versión de Servio, Orestes roba la imagen de Cólquide, no en el Quersonesos táurico, explicaba la tradición de la degollación humana en Breurón, ahora modificada en la extracción de una gota de sangre mediante un pequeño corte, y sacrificios análogos que se realizaban en Micenas, Aricia, Rodas y Comana. Taurópalas indica el sacrificio de toros cretense y sobrevivió en las bufonias atenienses. Las víctimas originales es probable que fuera el rey sagrado. Los ritos de la fertilidad espartanos, lo de que se dice también que comprendían en un tiempo el sacrificio humano, se realizaron en honor de Artemis Erguida. A juzgar por la práctica primitiva en otras partes del Mediterráneo, la víctima era atada con tiras de sauce, llenas de magia lunar a la imagen, un tocón sagrado, quizás de peral, y agotada hasta que los latigazos producían una reacción erótica y la víctima eyaculaba, fertilizando la tierra con el semen y la sangre. El nombre alópeco y la conocida leyenda del muchacho que dejó que una zorra le royera sus partes vitales sin gritar, sugiere que la diosa zorra de Teumeso también era adorada en Esparta. A los meteoritos se les rendían con frecuencia honores divinos, y lo mismo a pequeños objetos rituales de origen dudoso. Se podía explicarse como habiendo caído igualmente del cielo, como las pautas de lanza neolíticas cuidadosamente trabajadas, identificadas con los rayos de Zeus por los griegos posteriores. Como las flechas de pedernal se las llama proyectiles de los elfos en el campo inglés. Con los almireces de bronce ocultos en la copia que llevaba la imagen de Artemis Efesia. Las imágenes mismas, como la de Artemis, de Brauronia, y la de madera de oliva de Atenas de Critón, también, según se decía, habían caído del cielo a través de un agujero en el techo. Es posible que la imagen de Brauron contuviera un antiguo cuchillo de obsidiana destinado a los sacrificios. La obsidiana era un vidrio volcánico de la isla de Melos, con el cual se cortaba el cuello a las víctimas. El arado por Osiris de Quersoneso, Táurico, la Crimea, parece forzado, pero Heródoto insiste en que existía un vínculo estrecho entre Cólquide y Egipto. Y aquí se ha confundido Cólquide con el país de los taurios. Se dice Osiris como Triptólemo introdujo la agricultura en muchos países. Bueno, lo dejamos por ahí. Como decíamos, el fragmento 116 de Robert Grace. Ifigenia en Tauride. A leer, muchachos.